Muy buenos días, mis hermanos, Iglesia, Vida y Adoración. Qué bendición otra vez poder hacer culto al Señor y dirigirme a ustedes en esta mañana a través de la exposición de la palabra. Avanzamos en nuestra serie Cristo primero en todo, completos en Él. Una serie que estamos basando en la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a hacer una oración para poder entrar entonces al estudio y a la predicación de esta mañana. Padre nuestro, queremos agradecerte por la bendición que nos das de un domingo más hacer culto a ti. Gracias porque podemos seguir haciendo estas transmisiones y poder desde nuestras casas adorarte, alabarte, al cantarte, al oír tu palabra y al ser enseñados e instruidos en ella. Aún así seguimos añorando congregarnos, algo que sabemos que estás guiando y nos permitirás tener una vez más como iglesia. Mientras tanto, queremos no perder, Señor, la actitud humilde, sencilla y dispuesta de seguir aprendiendo de ti y de cómo es la intención en esta serie, que tú ocupes el primer lugar, la supremacía en todos nosotros, de manera personal y como iglesia, y que vivamos sabiendo que estamos completos en ti, que todo lo tenemos y que no necesitamos más que a ti para tenerlo todo. Te agradecemos, te alabamos y pedimos que nos hables una vez más, nos instruyas, enseñes, cambies, transformes nuestra mente y nos permitas vivir en tu palabra, Señor. Por eso, con el deseo de nuestro corazón te pedimos, sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Muy bien, avanzamos entonces en nuestra serie, llegamos al capítulo 2, o avanzamos más bien en el capítulo 2. Y recordemos rápidamente algunas cosas que hemos visto. En el capítulo 1 estudiamos la oración que todos nosotros necesitamos hacer como iglesia. Oración que era la oración del apóstol Pablo por la iglesia y que vimos que era también necesaria para nosotros. Hablamos de la gratitud que necesitamos expresar por el fruto que el Evangelio ha traído entre nosotros, el fruto de cambiar, al cambiar y transformar nuestras vidas. Y también hablamos de la importancia de pedir que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que necesitamos crecer en sabiduría, en inteligencia espiritual, con el fin de agradar a Dios en todo, agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir, siendo fortalecidos con el poder de Dios en nuestras vidas. Luego estuvimos viendo ese hermoso himno cristológico, ese himno que cantaban nuestros hermanos durante ese primer siglo, que nos recuerda y enfatiza la supremacía, la centralidad de Cristo en todo lo creado y en la iglesia. Hemos dicho y vemos allí en ese capítulo 1, en ese lindo himno, que Cristo es creador y Señor de toda la creación, porque Él ha creado todo, todo ha sido creado por Él y para Él, y que Él es también Señor, creador de la nueva creación, es decir, de la iglesia, de la cual nosotros somos su cuerpo y Cristo es la cabeza. Y dentro de esta supremacía de Cristo, dentro de esta majestad de Cristo, vemos que también en el capítulo 1 se nos habla y estudiamos que Dios nos reconcilió con Él precisamente por medio de su Hijo Jesucristo. Estábamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios, pero Él nos ha reconciliado, Él nos ha traído hacia Él, nos ha trasladado también del dominio de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y vimos todo esto en el capítulo 1. Ya terminando el capítulo 1, llegando al capítulo 2 y en los primeros versículos de este segundo capítulo, observamos y vimos que todo el sufrimiento y todo el esfuerzo que hagamos debe ser por dar a conocer a Cristo Jesús. Y todo esto tiene el propósito de que Cristo sea formado en nosotros, que nosotros seamos maduros en nuestro caminar en Cristo. Y esta madurez procede, claro está, como hemos insistido, de conocer a Cristo y nunca fuera de Él. Todo esfuerzo que hagamos, toda labor que hagamos como iglesia, de manera personal pero no individual y de manera corporal como iglesia, debe apuntar a esta gran meta, y es a ser como Cristo, a madurar en la persona de Cristo. Y en esta misma idea, el apóstol Pablo sigue escribiendo y llegamos entonces a los versículos 4 al 7 del capítulo 2, que es la sección que vamos a estudiar en esta mañana. Pero vamos a leer desde el verso 1 al versículo 7, aunque como digo vamos a estudiar los versículos 4 al 7. Entonces, capítulo 2 de Colosenses, versículo 1 al 7. Dice así:
Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces vamos a ver los versículos 4 al 7. En estos textos, en este pasaje, vamos a ver la importancia del buen orden y la solidez de nuestra fe en Cristo Jesús y cómo es que los creyentes debemos vivir en Jesús. De ahí entonces que el sermón de esta mañana se llama Vivan en Cristo. Vivamos en Cristo. Entonces, para vivir en Cristo, como vamos a ver en esta linda sección, necesitamos 4 cosas. Necesitamos estar arraigados en Cristo, necesitamos sobreedificar en Cristo, necesitamos ser confirmados en la fe y el resultado de abundar en acción de gracias. Entonces vamos a ir viendo estos versículos que acabamos de leer del versículo 4 al 7. Toda esta instrucción del apóstol Pablo, como leemos en el versículo 4, tiene el propósito de que nadie, como dice ahí, los engañe con razonamientos persuasivos. Esto lo digo, dijo Pablo, para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Esta expresión, esto lo digo, nos conecta con lo que Pablo viene diciendo anteriormente. Y recordaremos que él ha venido diciendo y estuvimos aprendiendo que todo el esfuerzo en cualquier trabajo ministerial, toda labor que hacemos como iglesia, desde el pastorado, el liderazgo, los grupos del trabajo, cada miembro de la iglesia, todos y cada uno de nosotros debemos esforzarnos para que como iglesia, cada creyente madure en su fe, para que al conocer a Cristo en primer lugar y nacer de nuevo y tener una nueva vida espiritual, cada uno empiece a avanzar, a crecer y madurar en su relación con Cristo, en profundidad, en su intimidad con el Señor, en su carácter, como un carácter que refleja el carácter de Jesucristo. De esto es lo que Pablo viene hablando y dice entonces que todos sus esfuerzos con los cuales él se empeña grandemente y trabaja arduamente, trabajo y esfuerzo que, como digo, debe ser el nuestro también, tiene el propósito de presentarnos perfectos en Cristo. Entonces todo este esfuerzo es para que los corazones, nuestros corazones como iglesia, sean alentados, para que mantengamos la unidad en amor y para que podamos alcanzar todas las riquezas que trae conocer de una manera plena y verdadera a Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver entonces que conocer verdadera y profundamente a Cristo es la manera, según esta advertencia, de no ser engañados por razonamientos persuasivos. Esto que hemos visto, no solo lo que dijo Pablo, lo que dijo Pablo es lo que estamos estudiando. Y no solo lo dijo Pablo para la iglesia, los colosenses, el Espíritu Santo inspiró estas palabras para que nosotros hoy en este año también las pudiéramos leer y esta advertencia, este llamado también fuera para nosotros, para que no fuéramos engañados con razonamientos persuasivos. El engaño. Satanás es el padre de mentira, dijo Jesús. Desde el principio él ha mentido y él tiene instrumentos de mentira que quieren engañar, que quieren sembrar la falsedad, la mentira. Y nos dice la palabra entonces que la instrucción bíblica, la enseñanza bíblica, el ser enseñados, el crecer en el conocimiento de quién es Cristo Jesús, tiene dentro de todos muchos propósitos, tiene el fin de que no
no seamos engañados. Engañados. Estas palabras no nos dicen que la iglesia en Colosas estaban siendo engañados, pero sí nos presenta la posibilidad del engaño para ellos y la posibilidad peligrosa a la que nosotros también debemos atender y vigilar. Tal vez tú digas, yo no estoy engañado, yo estoy en la verdad. Bueno, eso no quita el hecho de que la advertencia sigue siendo importante y actual para cada uno de nosotros. O si alguno pudiera darse cuenta que ha estado de alguna manera engañado en algo que cree o en algo que hace, que cree y considera que está de acuerdo con la Escritura. Pues precisamente el conocer más a Cristo y la verdad del Señor tiene el propósito de sacar de ese engaño o de guardarnos entonces de ese engaño. El punto es que la amenaza del engaño siempre está presente. Pero para nosotros, para la iglesia, los medios para no ser engañados también han sido entonces por Dios, por su gracia, otorgados a nosotros. Y esta expresión habla del engañar hábilmente con razonamientos sutiles. Es la mentira, el engaño a un nivel intelectual, a un nivel en el que se aceptan y se creen mentiras como si fueran verdades, pero que estas cosas que se creen trascienden luego a la forma y a la manera de vivir. Recuerden que hemos dicho varias veces que una verdad creída debe ser una verdad vivida, y al mismo tiempo una mentira creída lleva a una mentira que es puesta también en práctica, a una mentira vivida. Y esta misma expresión del engaño la escribiría Santiago en su carta en el capítulo 1 verso 22, cuando él dijo que debíamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es decir, es llegar a la convicción, sea al ignorar la palabra o al oír la palabra y no vivirla, llegar a una convicción, pero que esa convicción está fundamentada en un engaño, en una mentira que se cree y que se vive. Por eso la palabra nos invita y nos llama en esta mañana a creer la verdad para vivir la verdad y no ser engañados por el error, ni siquiera nosotros mismos engañarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que leemos en Colosenses? ¿Qué es lo que utilizan los engañadores? Bueno, la expresión es argumentos capciosos, ¿cierto? Acabamos de leer ahí, con razonamientos persuasivos o argumentos capciosos. Dicho de otra manera, son palabras atractivas pero falsas. Sí, palabras atractivas, pero falsas. Pudiéramos pensar de pronto en predicaciones, en enseñanzas o en libros, en cualquier información que se nos presenta de una manera convincente, en la que el engaño es presentado a través de argumentos que son atractivos, a través del uso de palabras persuasivas. Es ese tipo de enseñanza que pudiéramos aplaudir, que pudiéramos admirar, pero que está siendo desviada de la verdad. Es esa expresión, ese discurso que usa un lenguaje de manera efectiva, que tiene el propósito sencillamente de agradar a los oyentes y de persuadirlos a la mentira, al engaño. Por eso es tan peligroso el engaño, porque no se presenta como mentira o como engaño, se presenta como verdad, se presenta como luz, se presenta como respuesta a las situaciones que vivimos, pero que no nos centran en la persona de Cristo, que no nos llevan, como vamos a ver más adelante en la serie, a mantener los ojos puestos en Jesús. Entonces puede parecer una enseñanza muy linda, convincente, y aún decir, yo la creo, yo la acepto porque me están hablando de la Biblia, pero que no está de acuerdo con la verdad de Cristo. Por eso, una iglesia sana es una iglesia que conoce la Escritura, es una iglesia que profundiza en la Escritura, es una iglesia que se esfuerza por conocer a Cristo por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque se nos presentan en el mundo que estamos viviendo. Si ocurrió en el primer siglo, hoy estamos ante un mundo que puede acceder mayormente y más rápidamente a la información, pero no siempre, como dijimos, la información es genuina y no siempre toda información
revelación y todo conocimiento se traduce en vidas transformadas. Hoy podemos escuchar razonamientos persuasivos, sofismas o argumentos que son muy ingeniosos, que quieren seducirnos con palabras engañosas. Hay frases muy bonitas, pero que son falsas. Hay palabras persuasivas, pero que están llenas de engaño, de falsedad. Son argumentos, mis hermanos y hermanas, que pueden sonar muy convincentes, pero que no son la verdad. Y ese es el carácter del engaño. Vivimos entonces, y es la advertencia para nosotros, en un mundo que ha relativizado todo. Vivimos en un mundo de relativismo, donde lo irónico y lo contradictorio es que pudieran haber, por ejemplo, dos posturas totalmente opuestas y ambas ser defendidas como verdad. Hablábamos de esto esta semana en casa con los niños y hablábamos de la importancia de la verdad que hay en la Escritura y de Jesús como la verdad. Pero hay quienes dicen, ok, si esa es tu verdad, está bien para ti y es verdad y la aceptamos, pero yo pienso de una manera diferente y contraria, esa también es mi verdad. Ahora, hablo de respetar las creencias de otras personas y no atacarlas. Mi punto en esto es que dos cosas que son opuestas no pueden ser verdad las dos. O una de las dos es cierta y la otra es mentira, o las dos son mentira. Pero entonces vivimos en un mundo en el que todo es verdad. No hay absolutos, no hay verdades absolutas. Pero para que algo sea una verdad absoluta es que esto sigue siendo cierto, sigue siendo verdad, la creamos o no. Es decir, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo veraz en lo que ha dicho, así creamos en Él o no creamos en Él. La Biblia sigue siendo veraz, la Biblia sigue siendo suficiente, la Biblia sigue siendo inerrante, es decir, no hay error en ella, creamos en ella o no creamos en ella. La verdad de Dios revelada en la palabra, en la persona de Jesucristo. Por eso entonces es tan importante atender e ir y crecer en el conocimiento de quién es Cristo por medio de la Escritura. De una manera intencional, porque escuchamos y pudiéramos convencernos a través de argumentos que son persuasivos, pero que son falsos. Es como Pablo dijo en 1 Corintios 2, 4 y 5. Él habló de su enseñanza y él habló de su predicación como un mensaje y una predicación que no se apoyaba en la elocuencia inteligente y persuasiva. Él se apoyaba y sabía que la palabra, el evangelio, la verdad actuaba con el poder del Espíritu Santo que convencía a los corazones. Entonces, mis hermanos, eso tiene el propósito de que la fe nuestra no sea el fruto o el resultado de la sabiduría humana, sino el resultado del poder de Dios obrando en nosotros al convencernos de lo que es verdad, la verdad en la Escritura. Entonces, con esto estamos diciendo que el apóstol, y al igual que nosotros como iglesia, debiéramos estar interesados en que comprendamos muy bien que hay un conocimiento verdadero y genuino que se obtiene entregándonos a Dios, solo porque Él es la fuente de esa verdad, la fuente de ese conocimiento. En Cristo están, dice el verso anterior, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, debemos con una actitud humilde, sencilla, pero siempre deseosa de ver y a la luz de la Escritura y ser persuadidos por la Escritura a la verdad y a no ser engañados, como es esta advertencia. Entonces, ¿por qué debemos crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad, como estuvimos también viendo en el capítulo 1? Según este capítulo 2, para no ser engañados. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Por medio, insisto, de la palabra de Dios, por medio de la Escritura, porque las falsas enseñanzas son todo lo opuesto a los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que están en Cristo Jesús. Entonces, este es un llamado a todos nosotros a conocer más a Cristo por medio de la palabra, que nos va a dar su gracia a través de dos cosas que encontramos entonces en el versículo 5. Dice así el versículo 5.
Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de su fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos otorga la gracia del Señor al conocer más a Cristo por medio de la Escritura? Un buen orden en nuestra vida cristiana y la estabilidad en la fe. Pablo está diciendo que Él no está con ellos, pero que Él sabe que si estuviera con ellos, con seguridad vería el buen orden y la estabilidad de la fe de esos creyentes. Hermanos, dos cosas que esperamos, oramos, deseamos y nos esforzamos y pedimos al Señor que se dé con nosotros. Esperamos que se haya dado estas dos cosas durante este último año que hemos vivido muchas cosas y aún al no habernos congregado, aunque hemos mantenido un contacto de muchas maneras, mis hermanos, anhelamos seguir escuchando de cómo la iglesia, vida y adoración en sus miembros, mantenemos un buen orden y estabilidad en la fe. Que esto haya sido cada vez mayor y mejor en nuestra vida durante este último año. Pero ¿qué es este buen orden y esta estabilidad? Eran dos términos militares. Orden hablaba del estar en el lugar correcto dentro de las filas militares. Era ese soldado que estaba en su posición, en el lugar que le correspondía en las filas militares. Y se refiere a esa fila ordenada de soldados que estaba listo para salir a la batalla, que estaba preparado, que estaba en orden, que tenía todo y su vida, su cuerpo y su posición en las filas y en el orden que debía estar para que se estuviera listo en el momento de salir a la batalla. Y estabilidad también era un término militar y corresponde a la solidez en la formación de los soldados. Y entonces Pablo nos está diciendo y estamos leyendo que si había algo que a él le producía gozo era saber cómo cada cristiano de manera personal y cómo la iglesia de manera corporal permanecían firmes contra los ataques de las falsas enseñanzas. Y es el llamado para nosotros hoy a que estemos en orden, en el lugar y de la manera correcta, en el lugar donde Dios nos ha puesto y con la estabilidad que solo Él nos puede otorgar, listos, firmes, velando ante el engaño, para que no seamos engañados. Y tengamos presente que durante la carta ha sido insistente el crecer en el conocimiento de Dios, en el esforzarnos de todas las maneras posibles por el poder de Dios para entonces poder permanecer en orden y estables en nuestra fe. Mis hermanos y hermanas, si no procuramos, si tú no procuras madurar en tu fe, si no buscas crecer y conocer a Cristo por la palabra, pudiera ser una presa fácil del engaño. Tal vez tú digas, no, yo ya conozco el Evangelio y de aquí nada me va a mover. Bueno, esperamos que así sea y eso ocurrirá por la gracia del Señor. Pero tú eres llamado a crecer, a madurar, a profundizar, a ahondar más y más en el conocimiento de Cristo por su palabra. Porque precisamente estamos viendo que la mentira se presenta con tales argumentos tan persuasivos que pudiéramos no darnos cuenta de que estamos creyendo un engaño. Entonces, no podrás tener orden en tu vida espiritual, no podrás tener estabilidad en tu vida cristiana si tienes en poco crecer en la palabra de Dios. Entonces, siendo cristianos y siendo nosotros una iglesia cristiana, nos debe caracterizar una creciente fortaleza y fidelidad a Cristo, y esto por medio de la palabra de Dios. No veas este orden y esta estabilidad como ideas separadas. Para que haya orden debe haber estabilidad y para que haya estabilidad debe haber orden. Ambas cosas nos hablan de lo vital que es para nosotros la estabilidad y la profundidad de nuestro compromiso con Cristo. Debes comprometerse seriamente, permanentemente con el Señor. Debes amarle con todas tus fuerzas. Debes añorarle, desearle crecer más. Debemos anhelar estar con Él, pasar tiempo en su palabra. Nuestro compromiso de agradarle en todo, una vez más citando el capítulo 1, haciendo todo lo que a Él le agrada. Y recuerda
Recuerda que una vida que agrada a Dios es la que está siendo llena de conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría y conocimiento espiritual. Conocimiento, sabiduría e inteligencia que, una vez más, insisto, podemos tener únicamente de la Escritura, de la palabra, de ver a Cristo y conocer a Cristo en la palabra. Y Pablo hablaba de estas cosas porque él había sido informado por Epafras del estado de la iglesia, y era un diagnóstico favorable. Era un diagnóstico espiritual favorable de la iglesia. Añoramos, oramos y nos esforzamos para que como iglesia no seamos movidos de nuestro fundamento. Entonces, hemos visto que es tan importante que, como entre los colosenses, así entre nosotros haya y exista un amor genuino, pero también que haya un buen orden y estabilidad en la fe. Todo esto no es más que una vida centrada en Cristo Jesús. Toda nuestra posición como cristianos permanece o cae al estar o no en Cristo Jesús. Es decir, no es posible el orden en nuestra vida y la estabilidad en nuestra fe sin Cristo. Y el peligro está en que pudiéramos estar buscando orden en nuestra vida y estabilidad y crecimiento y madurez en la vida cristiana sin Cristo. Y como hemos dicho varias veces a través de muchos mensajes, esa idea a veces en la práctica equivocada de vivir un cristianismo sin Cristo no es posible. Hemos insistido entonces que hablamos y somos llamados a una vida centrada en Cristo que se da viviendo en Cristo. Por eso el nombre de esta serie, Cristo primero en todo, completos en Él. Entonces, una vida centrada en Cristo se da viviendo en Cristo, no solo viviendo con Cristo y no solo viviendo para Cristo, sino viviendo en Cristo, siendo llenos, rodeados, completos en la persona de Jesús. Y es entonces lo que vamos a observar en los versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él o vivan en Él. ¿Cómo? Firmemente arraigados, primero; edificados en Él, segundo; y confirmados en su fe, tercero, tal como fueron instruidos; y cuarto, rebosando de gratitud. De la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden o vivan en Él. Y hasta acá hemos visto la fuerza de la fe de los creyentes. ¿Sí? Nuestros hermanos allá en Colosas vivían una vida estable, firme en la fe, pero aún así no se podían confiar en eso. Ellos debían seguir creciendo y viviendo en Cristo. Y eso mismo es una advertencia y un llamado para ti. Tal vez tú digas: no, yo conozco al Señor hace muchos años y de ahí nada me moverá. Está muy bien. Y te has mantenido fiel a Cristo y permanece así, pero no debes dejar de crecer en Él, no debes dejar de vivir en Cristo. Es de eso lo que la palabra nos está hablando. Está muy bien cómo comenzaste la vida cristiana. Tal vez diga: llevo un poco tiempo en la vida cristiana y te has mantenido ahí en estas últimas semanas o últimos meses, pero yo te digo: no dejes de crecer, no dejes de avanzar, no dejes de vivir en Cristo Jesús. En el capítulo 1, los versículos 3 al 6 nos recuerdan y nos dicen acerca de la sencillez y la humildad de cómo recibir el Evangelio, de la manera que recibieron a Cristo, ellos los colosenses, y de la manera que nosotros recibimos a Cristo, con esa sencillez, con esa humildad, con ese gran deseo de conocerle a Él. Mantengamos eso, tengamos esa completa disposición de seguir aprendiendo y vivir para Cristo. Que el Evangelio siga dando fruto entre nosotros al cambiar, al transformar las vidas desde el día que escuchamos el Evangelio hasta el día que Cristo venga. Que crezcamos comprendiendo la gracia de Dios en verdad. Es decir, cualquier avance que tengamos en nuestro vivir en Cristo es solo por Él, y es por el amor a Cristo y por el amor que tenemos a Él para amarle, para querer seguir haciendo todo lo que es su voluntad. Pero no podemos hacerlo sin conocerle, porque no vamos a saber cuál es su voluntad si no conocemos quién es Cristo Jesús.
Y aún así, teniendo un diagnóstico sano espiritualmente hablando, mis hermanos, no podemos confiarnos. Tenemos que seguir esforzándonos en nuestro crecer en el Señor. Necesitamos más sabiduría, más inteligencia espiritual si queremos agradarle. Debemos permanecer en la fe, cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio. No debemos escatimar esfuerzos para proclamar y enseñar a Cristo y así poder caminar en miras de la perfección en Él. Necesitamos todo el aliento en nuestro corazón y mantener la unidad en amor para alcanzar una plena seguridad que viene de comprender y conocer a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por eso, te digo hoy, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, vive en Él. Vive en Él, pero ten presente algo, que en tu vida cristiana Él es el importante. Él debe tener el primer lugar. Él es el Señor. Todo se trata de Cristo Jesús el Señor. Estamos leyendo de la manera que recibimos a Cristo Jesús el Señor. Todo se trata de Él. Es para Él. Él debe ocupar el lugar y más grande en nuestra vida. Él debe ser todo en nosotros. Y todo y cualquier avance en nuestra vida cristiana tiene como nuestra meta la gloria de Cristo. Y esto ha sido un claro énfasis en la carta. La centralidad de Cristo. La supremacía de Cristo. Servimos es a Cristo. Toda relación entre nosotros como iglesia se centra en Cristo. Fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Cristo es el Señor y Creador de toda la creación y es el Cristo y Señor de la creación. Cristo es la cabeza y Señor de la iglesia. Cristo es el misterio revelado de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de la verdad están en Cristo. ¿Ves? Paso tras paso, texto tras texto, hay un claro énfasis. Todo se trata, todo se sustenta y todo es posible por Cristo y al estar en Cristo. Por eso el llamado de hoy es, si queremos tener un orden en nuestra vida y estabilidad en nuestra fe, es posible viviendo en Cristo, por lo que ahora decimos, anda en Cristo, vive en Cristo. Andar en Él es vivir en Él. Continúa creyendo la verdad acerca de Cristo y vive tu vida con tus ojos puestos en Él, centrado en Cristo Jesús. Vivamos en unión y comunión con Él, permanece en Él, no te desvíes de Él. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No solo vive con Cristo, vive en Cristo. Cuando estudiamos en el capítulo 1, los versículos 9 al 12, vimos que debemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría y comprensión espiritual para que andemos de manera digna del Señor. Allí Pablo usó la misma expresión que estamos viendo aquí en el capítulo 2, andar en Él, andar de manera digna del Señor. Y este andar o vivir dignamente del Señor, vimos que involucraba dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con el poder de Dios y ser agradecidos. Ahora Pablo vuelve a recordar y la palabra nos vuelve a recordar y a abordar el tema de andar o vivir en Cristo, solo que ahora se nos dice cómo. La pregunta es, ¿cómo vivimos en Cristo? ¿Cómo es posible vivir en Cristo? Bueno, a través de 4 cosas que vamos a mencionar. Arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosando de gratitud. 4 cosas, mis hermanos. Aparte de tener buen orden y de estar en Él afirmados, 4 cosas. Si tú quieres saber a la luz de Colosenses 2:4-7, cómo debemos vivir en Cristo, es arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo, confirmados en nuestra fe y rebosando de gratitud. Anda en Cristo, vive en Cristo. Leemos entonces esto que estoy mencionando, lo que leemos en el versículo 7. Vive en Cristo, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe,
tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Veamos entonces estas 4 lindas cosas y necesarias en nuestra vida para poder andar en Cristo. En primer lugar, vive en Cristo firmemente arraigado en Él. Para vivir en Cristo, entonces, necesitamos estar arraigados en Él. Y esto ocurrió en el momento de nuestra conversión. Es una mirada al pasado en el momento que creímos en Él, cuando el Espíritu Santo nos dio nueva vida. ¿Qué ocurrió ahí? Es la metáfora que está usando Pablo. Fuimos como unas plantas siendo plantadas en Jesucristo. Allí fuimos plantados en Él y el estar plantados en Él tuvo consecuencias allá en el momento de nuestra conversión, cuando recibimos nueva vida, y tiene alcances en el presente. Recordarás que Jesús dijo que así como la rama separada de la vid no puede dar fruto, nosotros no podemos hacer nada si estamos separados de Cristo Jesús. Y aquí se nos está hablando de esta manera, en esta metáfora, para hablar de la importancia de echar raíces en la persona de Jesucristo. En el capítulo 1 vimos que el Evangelio da fruto y que el creyente vive dando fruto en toda buena obra. Y esto se da únicamente al ser plantados en Cristo, cuando nuestra vida comienza a tener raíces cada vez más profundas en Él. Si tú esperas crecer en madurez, si tú esperas ser un árbol plantado, firme, que da fruto, necesitas tener raíces en un suelo firme y necesitas ser plantado en Cristo Jesús. Pero si aún tú no has venido a Cristo, cuando creas en Él, cuando te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en Cristo Jesús, es porque habrás sido plantado en Él. Y empezarás a experimentar la nueva vida que tienes en Dios, porque tu vida es plantada en Él, y empiezas a recibir el aliento, los nutrientes, la fortaleza, todo lo que tu vida, alma necesita para mantenerte firme ante cualquier tempestad, pero sobre todo para vivir para la gloria de Dios y estable en Él. Arraigados en Él es echar raíces en Cristo Jesús. Estar enraizado en Cristo Jesús nos está diciendo que nos da una posición firme, porque como dice Filipenses 1:21, solo así podemos afirmar que para nosotros el vivir es Cristo. Estar enraizados en Cristo es la base de nuestra seguridad y fortaleza, porque solo por Cristo podemos afirmar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estar enraizados en Cristo nos garantiza nuestra victoria, ya que, como dice 2 Corintios 2:14, podemos dar gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Tengamos claro una y otra vez que todo lo que tiene que ver con nuestra vida tiene una relación íntima con Cristo Jesús. Te voy a leer 2 pasajes muy hermosos y que con seguridad los conoces o los has oído, los sabes de memoria, pero que son solo realidad al estar plantados en Cristo Jesús, al estar firmemente arraigados. Uno es el Salmo 1:3. Recordarás estas palabras, aún así escúchalas. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Esto es real para aquel que está en Cristo Jesús. Jeremías 17:8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes por qué es posible? Porque estás plantado en Cristo Jesús. Porque tus raíces, espiritualmente hablando, están allá, están extendiéndose, están creciendo en la persona de Jesucristo. Y al igual que un árbol arraigado con fuerza en un terreno propicio, los creyentes estamos y debemos estar arraigados con firmeza en Cristo Jesús. En el momento de nuestra salvación fuimos plantados, pero de ahí en adelante Cristo debe ser la fuente de todo nuestro aliento y alimento espiritual. Cristo debe ser la fuente de todo nuestro crecimiento, y Cristo debe ser la fuente de todo fruto que demos en Él.
todo aparente crecimiento, todo aparente madurar, todo aparente fruto que no sea producto de recibir de Jesús el alimento y la fuente de vida espiritual es falso. Solo por Cristo podemos crecer, ser alimentados y dar fruto espiritual que honra al Señor. Entonces, ¿cómo vivir en Cristo? Firmemente arraigados en Él. Segundo, vivir en Cristo es posible siendo sobreedificados en Él. Entonces Pablo cambia ahora de metáfora. Al hablar del mundo natural y al hablar de una planta, nos va a hablar de un edificio. Es una expresión entonces sobre edificados en el que habla de un crecimiento continuo. Y recordarás que la Biblia claramente nos enseña que la iglesia, los creyentes, somos un edificio, el templo de Dios. Y entonces esta labor de sobreedificación es el resultado de haber puesto en nuestra vida el fundamento. ¿Y sabes cuál es el fundamento? Una vez más, Cristo. Así como dijimos ahorita, una vida espiritual solo puede crecer y dar fruto porque ha sido plantada en Cristo. Una vida, un hombre y una mujer cristianos solo puede sobreedificar su vida de una manera sólida y estable porque ha sido puesta o fundamentada en Cristo Jesús. Pablo hablaría de esto en 1 Corintios 3, 10 al 14. Él dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Tú puedes sobreedificar tu vida sólidamente, únicamente con el verdadero fundamento que es Cristo Jesús. Pablo mencionaría esto también en Efesios 2, 20 y 21. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, y aquí la metáfora es la iglesia, el edificio, la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Y esta misma verdad la expresaría Pedro en su primera carta en el capítulo 2, en el versículo 4. Porque él dice allí: y viniendo a él, a Cristo, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira lo que nos está diciendo la Escritura. Hay un fundamento que no puede ni debe ser cambiado si que esperamos crecer, y este fundamento es Cristo. Fuiste plantado en Cristo y así vas a crecer y madurar y dar fruto. Fuiste edificado y puesto en el fundamento de Cristo y así vas a poder sobreedificar en tu vida. Pero mira que la idea aquí es que no hablamos en términos muy naturales y humanos, no hablamos de un edificio o de una construcción que crece, que madura o que crece, sí. Tú ves un edificio en el centro de la ciudad y siempre lo vas a ver del mismo tamaño porque no está creciendo. Pero aquí la metáfora se amplía a algo muy hermoso. Y es que nos está diciendo que nosotros los creyentes somos piedras, pero somos piedras vivas, y porque estamos vivos y cimentados en Cristo podemos crecer, podemos sobreedificar, pero de una manera entonces firme, sólida y estable, que es lo que Pablo esperaba, oraba y esforzaba por ver en los colosenses, y es lo que oramos, pedimos y esforzamos que podamos ver en nosotros como vida y adoración. No solo ser plantas bien arraigadas en Cristo para dar gran fruto y abundante fruto, sino también un edificio,
una casa espiritual, un templo de Dios, que estamos creciendo, santificados, madurados, para que Cristo habite en nosotros. Entonces esto nos habla de la seguridad de nuestro crecimiento, de la estabilidad que sí es posible, es decir, vivir en Cristo es posible solo porque estamos plantados y edificados en Cristo. Entonces, mis hermanos, al andar en Cristo somos sobreedificados en Él. Y esto indica un proceso de ser cada vez más como Él. Y es una vez más insistiendo la palabra de Dios la que tiene el poder para sobreedificarnos. Todo con la gran meta en nuestra vida de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En tercer lugar, podemos ver que vivir en Cristo también involucra ser confirmados en la fe. Entonces, tener un suelo firme, de ahí significa duradero, inconmovible, cierto, fiable, seguro. De esa manera somos confirmados. Es decir, estás plantado en Cristo, estás fundamentado en Cristo. ¿Y qué ocurre? Puedes estar confirmado, bien cimentado, firme, inconmovible en tu fe. Es ser o llegar a estar colocado firme e incondicionalmente en la fe. Y esto habla de una mayor firmeza de nuestro carácter, pues la confianza en Cristo y el conocimiento en la palabra nos da esa firmeza. Es en Cristo que tenemos la tierra que da vida. Es en Cristo que tenemos el fundamento sustentador, arraigados y edificados y confirmados en la fe. En el Nuevo Testamento, la vida del creyente y la vida de la iglesia es comparada a menudo con una casa, como veíamos. Y la estabilidad y resistencia depende de la solidez de nuestros cimientos. Por eso, ten cimientos firmes. Que tu fe, no solo como confianza en Cristo, sino que tu fe como el cuerpo de verdad que crees y aceptas del Evangelio sea también firme. Nuestra vida debe apoyarse en Cristo. Y esta firmeza la tienes porque tus cimientos y tus raíces están en Cristo Jesús. Y entonces eso de ser confirmados en la fe es que Dios nos da esa estabilidad. Pero ¿de dónde surge esta estabilidad? Primero pudiéramos mencionar los fundamentos de la fe. Y al hablar de los fundamentos de la fe, pudiéramos pensar en las promesas de Dios encontradas en la palabra de Dios y anunciadas por el Evangelio. Y que estas promesas tienen y se cumplen con la absoluta certeza porque cada promesa es válida. ¿Sabes por qué? Porque Dios las ha dicho, porque proviene de Dios. Así, entonces la promesa de Dios y su palabra permanece firme porque su palabra es un fundamento confiable en el cual podemos apoyarnos. Por eso recuerda la advertencia para que no seamos engañados. ¿Cómo? Porque andamos en Él. ¿Y cómo andamos en Él? Porque por la palabra de Dios estamos arraigados en Cristo, estamos siendo edificados en Él, estamos siendo fundamentados en la fe. Por lo tanto, podemos apoyarnos en un lugar firme, en un terreno firme que es Cristo, en su palabra. Entonces, estas promesas son por fe y son dadas por gracia. Entonces, su vigencia no depende de nosotros. La vigencia de las promesas depende de Dios. Por eso son seguras. Si dependieran de nosotros y no de Dios, no podríamos estar seguros. Y lo que realmente te garantiza estas promesas es ver a Cristo Jesús. Porque la Biblia nos enseña que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Jesús. Y así ha quedado comprobado que Dios es veraz, que Él no miente, que es Cristo quien nos ha otorgado el fundamento, solidez y firmeza para nuestra fe. Amén a eso. Pero también luego de los fundamentos de la fe podemos hablar del hecho entonces junto con esto de que la palabra de Dios es fiel, porque la palabra de Dios tiene un carácter inquebrantable, porque se afirma en el carácter inquebrantable de Dios. Entonces, al conocer a Cristo por medio de las Escrituras, tenemos un testimonio veraz y auténtico de quién es Dios, de su voluntad, de quién es Cristo, de cómo vivió, de cuál es su obra en la cruz, de que Él murió, resucitó, de que Él vive hoy, de que tiene el poder para transformar las vidas, de darnos salvación, de darnos estabilidad, de darnos firmeza, de darnos nueva vida. Todo lo que hablemos, si anuncia el Evangelio centrado en Cristo, podemos creerlo y decir que es veraz y auténtico.
porque Cristo es veraz y auténtico. Y por eso entonces la veracidad de Dios y su fidelidad son el fundamento y certidumbre de nuestra fe. Así entonces, para los creyentes, la certidumbre de la vida cristiana, la seguridad de la vida cristiana, la seguridad completa de nuestra salvación es porque está anclada en la promesa que encontramos en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Mientras la palabra de Dios siga vigente, y lo está, y lo seguirá estando, podremos ser consolidados en la fe. Dios no miente, por lo tanto, nuestra esperanza es sólida y firme como un barco que tiene puesta el ancla, pero en este caso la Biblia nos dice que es un ancla puesta en los cielos y sujeta a Cristo Jesús. A partir de esto, entonces, toda nuestra vida como cristianos se apoya en una realidad firme y segura de Dios, porque ha sido confirmada en Cristo Jesús y sellada por su Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso tú puedes llegar al punto de decir, de estar afirmado en la fe, una firmeza que no se fundamenta en ti o en mí, sino en Cristo. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo vivimos en Cristo? Arraigados en Él, reedificados en Él y confirmados en Él. Piensa en estas imágenes. Arraigados, profundidad. Sobreedificados, altura. Confirmados, solidez. Mira las dimensiones tan hermosas que Dios quiere que tengas en tu vida espiritual, en tu caminar para Él, en tu andar en Cristo. Quiere y ha planeado por su gracia que tú tengas profundidad en tu intimidad con Cristo, que tú tengas altura en tu intimidad con Cristo, pero que esta profundidad y altura en Cristo te dé solidez en tu vida. Una y otra vez es por Cristo y para Cristo. ¿Y saben qué es necesario para esto? Nos dice el versículo 7 una vez más, tal como fueron instruidos. Necesitamos ser confirmados en la fe, una fe que viene alimentada por las verdades del Evangelio que nos da su palabra. Por eso necesitamos la instrucción bíblica, mis hermanos. La Escritura nos está advirtiendo sobre el peligro de ser engañados por argumentos que suenan bien, que son persuasivos, que son convincentes, pero que son falsos. Y nos ha dicho que la manera de no ser engañados es siendo firmemente arraigados en Cristo, edificados en Él y confirmados en nuestra fe. Pero esto es posible siendo enseñados en la palabra, yendo a la palabra, exponiendo la palabra en nuestra vida y exponiéndonos nosotros a la palabra de Dios. La palabra es como una siembra eficaz que da como resultado una planta bien enraizada. Para echar raíz tenemos que estar plantados. Para poder sobreedificar debemos tener el fundamento, y en ambos casos Cristo es vital e irreemplazable. Una vez más, Cristo es centro y supremo en todo, esta vez para un sano desarrollo espiritual de nuestra vida. Es decir, llévate esto, no podemos crecer ni en profundidad, ni en altura, ni en solidez espiritual sin Cristo y sin su palabra. No podemos desarrollar una vida espiritualmente sana y madura sin Cristo y sin su palabra. Y por último, ¿qué es lo que viene como resultado? Es lo cuarto que mencionamos entonces de cómo vivir en Cristo. Vive en Cristo rebosando de gratitud. Y es la última expresión que nos muestra cómo vivir en Cristo, rebosando de gratitud. Y esta es nuestra respuesta luego de haber sido enraizados en Cristo, sobreedificados en Él y ser confirmados en fe. ¿Cómo no responder a Él en alabanza? ¿De qué otra manera vamos a responder a Él si Él nos ha plantado en Cristo, si Dios nos ha edificado y sobreedificado en Cristo y si es Dios el que nos ha confirmado en la fe? Un corazón agradecido por todo lo que tenemos en Cristo nos permite una vez más decir, estamos afirmados en la verdad. Y miren la hermosa puntada con la que termina este texto. Es la alabanza a Dios, es la adoración a Dios, es la gratitud a Él. La gratitud que también es un tema recurrente en esta carta. En el verso 1-3 recordarás que decíamos que damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando y dando gracias por la iglesia. En el capítulo 3, verso 15
15 al 17, somos llamados a que la paz de Cristo reine en nosotros y que la palabra de Cristo abunde en nosotros con sabiduría, amonestando unos a otros para poder adorar a Dios de una manera genuina, cantando a Dios con cánticos espirituales, con acción de gracias a Dios en nuestros corazones, al punto de que entonces, como la palabra de Cristo abunda en nosotros, va a haber una adoración genuina para que todo lo que hagamos de palabra o en acciones sea en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias a Él por medio a Dios Padre por medio de Él. Luego en el capítulo 4 vamos a ver cómo se nos dice que debemos perseverar en la oración, también velando en ella con acción de gracias. La gratitud, la alabanza, la adoración se espera de aquellos que han sido transformados, de aquellos que han sido plantados en Cristo, edificados en Cristo y consolidados en su fe. Adórale, exáltale. Por eso decimos constantemente esta expresión, que Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Mis hermanos, es una verdad central en nosotros como iglesia, que nuestra adoración es la respuesta a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hemos sido arraigados, plantados y edificados y consolidados en nuestra fe, y no tenemos otra respuesta más que una adoración a Él, una exaltación a Él. En la medida que vivamos en Cristo, en la medida que crezcamos en Él y seamos afirmados en Él, alábale, adórale y tráele, dale gracias, acción de gracias a Él, porque esto es un fruto que muestra la hermosa obra de Dios. En la medida que sigas madurando en Él, no dejes de ofrecer continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, que es el fruto de labios que confiesan su nombre. Mis hermanos, entonces hemos visto hoy una vez más que el Evangelio no necesita ser suplementado, que en cualquier caso el Evangelio no permite ni siquiera en sí mismo hacerle añadiduras, que ninguna revelación privada, no hay experiencia inusual que pueda añadirle algo que ya nos anuncia el Evangelio y que tenemos en él, que nuestro estudio y nuestro crecimiento cada vez debe ser más profundo, más alto y más arraigado en el Evangelio, en esa verdad, no en las nuevas cosas, sino en la verdad, en el tesoro inagotable de toda sabiduría y conocimiento. Que nuestro estudio y crecimiento debe estar siempre de una manera práctica, porque el conocer a Cristo nos lleva a una vida práctica también de esa verdad. Mis hermanos, solo Cristo, solo Él puede cubrir cualquier necesidad que hay en nuestra conciencia, en nuestra razón o en nuestro corazón. Solo Cristo puede dar plenitud a nuestra vida, una plenitud de madurez, una plenitud de fruto abundante en nuestra vida, una plenitud de todo lo que tenemos en Cristo. No lo busques fuera de Cristo Jesús. Hoy hemos sido llamados a que es posible tener orden en nuestra vida y mantenernos en la fe porque estamos en Cristo. Hoy hemos sido llamados a hacer una cosa en nosotros como cristianos, y es andar en Cristo Jesús. Y andar en Cristo Jesús, vivir en Cristo, es la exhortación central de este mensaje en esta mañana. Pero este vivir en Cristo debe ser arraigados en Él, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, dando como fruto una vida rebosante de gratitud. ¿Sabes qué trae esto? El ser guardados de esos argumentos persuasivos que buscan engañar. Pero el andar en Cristo nos dará entonces esa buena disciplina y estabilidad en nuestra fe. Mis hermanos, llevémonos hoy la importancia del buen orden y solidez en nuestra fe en Cristo y cómo es posible andar en Él. Vive en Cristo, echando raíces en Él. Vive en Cristo, sobreedificando en Él. Vive en Cristo, siendo confirmado, consolidado en tu fe. Vive en Cristo con abundantes acciones de gracias. No olvides que todo nuestro andar en Cristo debe estar lleno de Cristo. Lo que somos y hacemos debe estar lleno de Cristo. Por eso decimos que Él es el primero en todo y nosotros completos en Él. Amén a eso.
Padre, gracias por hablarnos una vez más en tu palabra. Y esto que hemos visto, hoy lo ponemos ante ti como una petición, una necesidad de nuestra vida. Necesitamos y queremos atender al llamado que nos haces de andar en tu Hijo Jesucristo. Necesitamos ser arraigados en Él, sobreedificar en Él, confirmados en la fe y rebosar de gratitud. Necesitamos poner todo nuestro esfuerzo en esto, pero Señor, no depende de nosotros. No es el fruto de nuestro esfuerzo, es el fruto de tu poder obrando en nosotros, de tu Espíritu Santo. Pero aún así, tú nos dices que tú das el querer como el hacer por tu buena voluntad, y tu voluntad hoy nos dice que es andar en Cristo. Una vez más te pedimos, da salvación a aquel que no la tiene. Planta en Cristo Jesús a aquel que está lejos de Él. Establece, por favor, el fundamento en cada vida, que es Cristo. Consolida y afirma la fe de todos nosotros como iglesia. Y que al abundar tu palabra en nosotros, respondamos en genuina adoración. Te amamos y agradecemos una vez más por lo que nos has enseñado hoy. Que seamos guardados del engaño y que vivamos como tú viviste. Que andemos en luz, en verdad. Amén. Mis hermanos, les amamos enormemente una vez más, les añoramos y recuerda, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia.